tardes a todas y a todos. Lo que voy a hacer es hablar de cuestiones de migraciones textuales, como muy bien ha dicho Elena. Me he apropiado del título de la novela Questions of Travel, de Michel de Kretser. Mi línea de investigación actual, lo que estoy haciendo ahora mismo, es investigar una segunda, tercera generación de escritoras de la India en las antípodas, tanto en Australia como en Nueva Zelanda principalmente. Y lo que hoy os traigo es pues, una autora de Sri Lanka que se mudó a Australia cuando tenía 14 años y escribe esta novela, entre otras, pero esta novela ganó el premio Miles Franklin, que es el premio literario más importante en la literatura australiana. Por eso si leéis o habéis leído el abstract, pongo cómo esta novela cuestiona o se plantea nuevas formas de ser y al mismo tiempo cuestiona o se introduce en el canon literario australiano y también en la teoría mainstreaming australiana, ¿vale? Se produce un cambio. La charla se va a dividir en dos partes. En la primera voy a hablar más bien de teoría sobre la literatura diaspórica y literatura transnacional, y luego ya al final me centraré en la novela. A veces es difícil hablar de la novela si no la habéis leído previamente, porque bueno, te pierdes un poco lo que es en la charla. Entonces voy a ser un poco spoiler porque os voy a decir el final de la novela, pero voy a pasar sobre ella brevemente, ¿vale? Y a ver si os animo a que la leáis. Bueno, entonces la literatura diaspórica australiana, y en el caso que aquí nos atañe, la surasiática australiana y en particular la srilankesa australiana, por la novela que os he traído, ha conseguido en un espacio corto de tiempo formar parte del corpus literario australiano contemporáneo, por lo que comenté antes del Miles Franklin Award, así como es tenida en cuenta por la crítica mainstreaming. Tenemos autoras que igual le habéis leído o suenan, como Mena Abdullah, Sunita Pérez da Costa, Chitra Fernando, Yasmine Goneratne, Michel de Kretser, que es la que voy a hablar, Ben Lehante, Chandani Lokuche o Christine Mangala, entre otras, que utilizan la literatura para dar voz a discursos complejos, discursos de aquí y de allí, que pertenecen y que no, que conviven o que son ya de por sí híbridos. Claro, estamos viendo que son todo el tiempo dicotomías, ¿no? Pertenecer o no pertenecer. Y a mí lo que me interesa en la investigación que estoy haciendo ahora es qué pasa con esas escritoras de segunda y tercera generación que ya viven en Australia. ¿Siguen trabajando esa dicotomía o ya tenemos sujetos nuevos? Porque la hibridez, por ejemplo, es un concepto que es un concepto utópico, porque dentro de la hibridez tenemos dos polos y un polo siempre pesa más que el otro. Entonces yo sigo viendo esa dicotomía y lo que busco en estas novelas es, pues eso, nuevas formas de ser. ¿Qué es lo que nos ofrece la literatura? Nos ofrece visiones utópicas, espacios utópicos. Pero bueno, así va inscribiéndolos y a ver si seguimos por ahí, nosotras y nosotros, como decía hoy Nacho, por ejemplo, en su charla sobre la ecoposcolonialismo. Estas autoras, ¿qué hacen? Pues negocian, que son todas escritoras diaspóricas y transnacionales, negocian estratégicamente con las entidades, con los espacios transnacionales, con lo local y con lo local, para tratar de entender su pasado, para tratar de vivir el presente y para construir un futuro alternativo. Por eso mi propósito es analizar esta novela, publicada en el 2013, que es una obra que se aleja de lo exótico, de Oriente versus Occidente, de las dicotomías y que, por el contrario, cuestiona, entre comillas, redefine el concepto de ser australiano, pero lo que más me interesa es nuevos conceptos de ser. He pasado una handout por ahí, para los que habéis llegado un poquitín más tarde, porque voy a hacer referencia a diferentes teorías y, bueno, pues puse en esa hoja las referentes que voy utilizando por si en algún futuro os interesa tirar de ahí. Nuestra compañera y amiga y colega de esta asociación que habló ayer, Isabel Alonso Breto, en un artículo que publicó en el 2011 titulado Migración y contextos multiculturales, que tenéis en esa handout, dice que no todas las y los escritores de origen srilankés escriben necesariamente o siempre sobre la migración, ni sobre su país de origen, ni sobre la relación entre Sri Lanka y el país de acogida, ni sobre los procesos de adaptación al nuevo entorno multicultural, aunque sí que abordan de una forma u otra estas cuestiones con alguna frecuencia. Esta novela no está hablando todo el tiempo de «ay, mi pasado» o «ay, ese sitio que me produce nostalgia», pero si lees entre líneas sí hay tintes, pero no se centra únicamente en eso, como dice Isabel Alonso. Carmen Boyd Kraft
en el artículo Transnationalism and the Indo-Fijian Diaspora, se centra en el caso de Indo-Fijian, ¿vale? Que es un caso particular, pero me interesó porque dice en esa novela que entrevista a 40 personas y de ella la mitad de esas personas dice a personas Indo-Fijians, y dicen: mira, no estoy realmente interesada en India, una de ellas, que es ya segunda generación. Mis antepasados vienen de la India, pero no siento nada que me una a India. Nunca he estado allí. ¿Y por qué debería haber estado? No es mi país, era el hogar de mis abuelos. Para mí no deja de ser otro país asiático. Entonces, claro, a mí esta cita me proporcionó lo que intento buscar, ¿no? Del moving on, no estar siempre pensando en ese pasado. Satendra Nandan, que es un académico fiji indio, siguiendo esta línea, dice: somos gente del Pacífico. Tenemos acceso a Nueva Zelanda, Australia, Canadá, California. Debemos seguir abriendo dichas puertas por y para nuestra gente, porque somos herederos de la migración y el movimiento nos define y nos ofrecen nuevas identidades, y de esta manera encontramos nuevas formas de entender nuestra identidad australiana. Este caso fiji indio muestra cómo la segunda generación de migrantes ya se aleja de lo que sus padres, o si es una tercera, sus abuelos, consideran patria debido a la pérdida a lo largo del tiempo de conexiones personales y culturales que van dejando por el camino. Estos parámetros que les podrían relacionar con otras personas de origen indio, ¿ves?, se van perdiendo. Boyd Graft concluye diciendo que cuando estas nuevas generaciones se encuentran con personas que acaban de llegar de la India, por ejemplo, la distancia social y cultural es demasiado evidente como para que la etnicidad los una, que es lo que nos pasa muchas veces cuando viajamos, ¿no? Que español, ¿no? ¿Por qué? Si ya llevas tiempo viviendo en Fiji, por ejemplo, es tanta la diferencia entre la imagen que tienes tú de India como la persona que acaba de llegar, que incluso comenta esta teórica, que es difícil que la propia etnicidad una a estas dos personas. Respecto al tema arquetípico del deseo por parte de las emigrantes de volver a su patria, que es un tema muy recurrente, ¿no? Como estas escritoras diaspóricas escriben siempre sobre la nostalgia de la patria que han dejado atrás, Manas Ray, en Bollywood and Diaspora, un artículo donde habla sobre los Fiji Indians from Indenture to Globalization, ella argumenta que el deseo de volver, me pareció interesante esto porque dice, el deseo de volver a casa / India, era en realidad una estrategia para paliar el sentimiento de in-betweenness, el sentimiento de no pertenecer. De ahí que defienda, al teorizar sobre Bollywood, que este es una manifestación contemporánea que ofrece a la juventud diaspórica de la India una plataforma para poder organizar la vida cultural que es aceptada en Occidente y que al mismo tiempo retiene parte de la otredad, que se pueden identificar un poco, pero al mismo tiempo que es aceptada por el público occidental que está viendo esa producción. Zizek, que es un filósofo que a mí me encanta, dice que, claro, que el multiculturalismo de Occidente respeta esa otredad, viendo pues Bollywood, por ejemplo, que concibe como auténtico, entre comillas, porque obviamente no es auténtico, pero del que mantiene un distanciamiento dentro de su posición privilegiada universal. Que seguimos incidiendo todo el tiempo en las dicotomías, ¿no?, de Occidente versus Oriente. Lo que está claro es que en el siglo XX y en el presente existe en las antípodas una mayor visibilidad de la diáspora india. Los movimientos migratorios contemporáneos están influenciados por la globalización y una gran parte de las personas que migran está preparada tanto académica como profesionalmente, una parte de ellas. Es a partir de los 90 cuando la presencia de la literatura transnacional, donde, como dije al principio de la charla, la temática a tratar no es siempre el deseo de volver a casa, es más que destacable. Stephen Bertovet, subraya que la literatura transnacional se basa en 6 premisas conceptuales. Una de ellas es la frontera social morfológica, otra, el tipo de conciencia marcada por identidades múltiples. Entonces, pensar en, cuando voy diciendo estos parámetros de Bertovet, en estas escritoras transnacionales en las antípodas, O sea, que es la frontera social morfológica, el tipo de conciencia, el movimiento de reproducción cultural, el modelo, marcada por las prácticas del día a día, el capital o el capitalismo, las ONGs o la reconstrucción de nuevos lugares translocales. Todo esto está modificando a todos esos sujetos diaspóricos.
Bertobec estudió, por ejemplo, cómo la población india que llegó a Nueva Zelanda en 1900 mantenía contactos con familiares o con amistades al menos una vez al mes. Pero poco a poco, esa segunda generación comenzó a perder el contacto, incluso la fluidez de la lengua guayarati, y cómo la tercera ya ni siquiera lo habla. Es decir, son ejemplos de cómo esa segunda o tercera generación va perdiendo ese contacto con la India, que es en lo que quiero incidir. Hago un inciso hablando sobre la literatura escrita por mujeres, de esas escritoras diaspóricas. Roger Brumley, cuya investigación se centra en estudiar la escritura diaspórica, dice que las narrativas son en su mayoría producidas por mujeres, un dato muy relevante, que dan forma al biculturalismo en el sentido en que las autoras nacen en dos mundos, siempre tenemos eso. La polifonía de voces es latente, y es que al narrar su Her Story, las autoras controlan la subjetividad y rechazan arquetipos adscritos a su condición de surasiática. Teoría también corroborada por Naidu. La mayoría de las novelas escritas por estas autoras diaspóricas terminan con el sufrimiento de la heroína en la negociación de su transnacionalidad. Un ejemplo es, no sé si habéis leído, es una autora diaspórica india neozelandesa, Krishnamurti Malika, que tiene una novela publicada titulada Six Yards of Silk, publicada en 2005, y es un ejemplo de cómo estas protagonistas pues siempre sufren, ¿no? La heroína que sufre. Pero yo lo que quiero buscar es eso, escapar de ese sufrimiento, que como lectora me ofrezca otras cosas, donde yo pueda ver ese alejamiento de la dicotomía. Claro, para eso me estoy centrando en buscar autoras, como digo, transnacionales y diaspóricas. Vamos a repasar ese término otra vez. El término transnacional se refiere a las relaciones entre ciudadanas y ciudadanos de diversas naciones, y la relación entre ellas y ellos. Y diáspora se refiere a la población de origen diferente al espacio donde reside. Diáspora que redefine en palabras de Paul Gilroy el espacio y el tiempo de la identidad cultural. Por tanto, esa diáspora me va a definir a mí como escritora y voy a ir siendo modificada poco a poco como sujeto. Si para Naidu la literatura escrita por mujeres de la diáspora india se mueve entre la tensión del hogar y la localización diaspórica, entre lo local y lo global, entre lo moderno y lo tradicional, dificultando el rechazo de los binarismos, Michelle de Kretser, que nace en Sri Lanka y que emigra a Australia cuando tenía 14 años, ofrece en Questions of Travel un espacio transnacional alternativo, tanto para Laura Fraser, aquí voy a ir centrándome un poco en la novela, que es segunda generación, como para Ravi Mendice, que es un emigrante srilanqués. Tenemos entonces dos espacios, el espacio de Australia y el espacio de Sri Lanka. De Kretser ofrece con esta novela lo que Miki Flockeman, feminista sudafricana y académica diaspórica, considera objeto de producción, que es una transformación cultural que ofrece una visión utópica del mundo y donde los personajes femeninos resuelven su dislocalización diaspórica. Claro, la forma en que lo resuelve es que va a haber un tsunami que va a arrasar con todo y que ella como sujeto también va a desaparecer. Pero no es el sufrimiento de la heroína, ¿vale? Va a ser algo diferente, es como a lo tipo de Les, ¿no? De volver a empezar, un sujeto cero. Ahora os lo voy a explicar. Como digo, de Kretser pone punto y final a la novela con la recreación literaria del tsunami asiático de 2004 que devastó las costas de Indonesia, Sri Lanka, como bien sabéis, India, Tailandia, entre otras. Este final representa, como lectora, una invitación a nuevas lecturas. De ahí el cuestionar y redefinir lo que comentaba al principio, el significado de ser. Estas posibles interpretaciones por parte de nosotros y nosotros, el público lector, es lo que nos incita Ashcroft en el nuevo artículo que acaba de publicar ahora en el 2015, Towards a Postcolonial Aesthetics. No hay respuesta, yo no busco la respuesta, sino que busco posibles preguntas, posibles interpretaciones. Por eso la respuesta de estar buscando la parte de la nostalgia, la parte de India, intento buscar eso, nuevas formas de ser en estas producciones transnacionales. De Kretser, justo antes de empezar la novela, presenta dos citas. Un fragmento del poema de Elizabeth Bishop titulado Questions of Travel, que ella utiliza después para su novela, y luego una cita de Foster. En la primera cita, en la de Bishop,
Esta cuestiona nuestra necesidad de viajar como turistas y nos anima a hacerlo. Dice, y cito en inglés, "But surely it would have been a pity not to have seen the trees along this road really exaggerated in their beauty." Así que sí, hay que viajar para poder ver estos árboles. Foster afirma que bajo el paraguas del cosmopolitanismo, en la otra cita, de llegar a producirse, no obtendremos ayuda de la tierra y que lo que la forma, esa tierra, será solamente un espectáculo. Es decir, que todos y todas vamos a ser seres globales y que abandonaremos nuestros nacionalismos y con ello las limitaciones y lo que nos une a la nación de origen, que era el argumento que tengo desde el principio, ¿no? Resumiendo, De Klercher nos ofrece una novela cosmopolita, una novela transnacional, donde en un principio todos somos utópicamente seres globales, pero que ante la imposibilidad de esa utopía, porque claro, yo quiero ser optimista, pero como estamos viendo, seguimos con esos nacionalismos, estamos viéndolo constantemente. Entonces, termina ese final por sweeping away, que no sabía cómo ponerlo en español, pero con arrasar con todo, con el tsunami, para así ofrecernos una tabula rasa de Luciana de donde partir de nuevo, ¿vale? Pero como lectora, ya sé que es un final donde, bueno, pues se elimina todo, pero es como, venga, a new beginning, ¿no? Que ya utiliza el Uchirigaray en la teoría feminista y Deleuze, por ejemplo, es un claro referente. Os voy a contar un poquitín ahora, ya que dije la parte teórica de dónde quería llegar, el argumento de la novela, ¿vale? Para que veáis el porqué, la aplicación de esa teoría a la novela. Tenemos dos personajes, como os dije antes, Laura Fraser y Ravi. A Laura Fraser, australiana, segunda generación, la cría su tía Hester, porque murió su madre. Entonces tiene que venir su tía a cuidarla. Esta le inculcó el gusanillo de viajar. Claro, una cosa es viajar como turista y otra cosa es lo que tiene que hacer Ravi, que es dejar Sri Lanka y viajar forzosamente a Australia, ¿no? Está dándonos estos dos puntos de vista del viajar. Laura Fraser es una heroína literaria para mí, descendiente de Moll Flanders de Defoe, por ejemplo, la Becky Sharp de Thackeray, otro ejemplo, o Alice de Carroll. Si estáis leyendo, veis esa intertextualidad ahí en este personaje. E incluso en la propia novela hay un ejemplo, ella lleva una novela en el bolsillo que se titula The Ant Stories de Patrick White, premio Nobel de literatura australiano. Esta chica, pues, según nace, bueno, pues sus hermanos tienen unos hermanos gemelos y la ven que está todo el tiempo pues, mamando de la madre. Claro, y luego la madre se muere. Entonces sus hermanos gemelos quisieron ahogar a Laura, porque pensaban que era culpable de la muerte de su madre. Desde entonces, este agua se convierte en una profecía a lo largo de la novela, porque claro, la quieren ahogar. Entonces se convierte en esa profecía, de ahí el tsunami. Empieza con agua la novela y termina con ese agua. Los fluidos, también otro tema sería para analizar en esta novela. Así como un sueño recurrente que se une al de Ravi, al personaje de Sri Lanka, para quien el mar era un sonido tras todos los sonidos. Son percepciones diferentes del agua. No solamente el agua une a estos dos personajes a lo largo de la novela, que carece de un hilo argumental, por eso es muy complicado contaros, porque no tiene, son diferentes pasajes, es como un puzzle, sino también el deseo que tienen ambos de viajar, que como digo son viajes diferentes. Sus historias vitales son narradas en capítulos alternos, episodios que llevan por título los años en los que suceden. Laura, 1980, Ravi, 1980. Claro, ahí tenemos el binarismo. Australia, 1980, Sri Lanka, 1980, que era del que yo como lectora no quiero huir. Pero el puzzle que me ofrece se forma y hace que yo como lectora, como todas y todos, busquemos las piezas que faltan. No buscando respuestas, sino preguntas, ¿vale? Ambos personajes luchan por descubrir su pertenencia. Laura piensa que es un eslabón defectuoso en el árbol genealógico de su padre, porque su padre siempre dice que es feísima. Entonces ella dice, madre, ¿a qué me parece yo? Que soy? Es como que busca a quién pertenezco yo. Y Ravi, que vive en un pueblo no lejos de Colombo, en plena guerra civil, sueña con trabajar en el Silicon Valley, lejos de Sri Lanka. Ravi va a cambiar el sueño californiano de ser australiano por tener que marcharse, emigrar a Sri Lanka tras la muerte de su mujer y de su hijo por el activismo político de su mujer. De Klercher narra cómo, que lo que decía yo de entre líneas, cómo Ravi es exotizado, universalizado, al ser visto por Occidente como un srilanqués más. Sí, tenemos eso entre líneas. Pero ambos personajes van a cruzar sus caminos en la editorial para la que trabajan y van a diseñar un hipotético encuentro en Sri Lanka,
a donde Laura pretende viajar y a donde Ravi quiere regresar. Estos dos protagonistas están destinados a moverse de un lado a otro, convirtiéndose questions of travel en lo que yo denomino questions, en este caso, of authenticity. ¿Quiénes son? Se están planteando todo el tiempo quiénes son. Donde la mimesis, la alteridad, la otredad, la identidad, son paralelamente cuestiones literarias que resolver. Todos son cuestiones, questions of travel, questions of authenticity, literary questions, por eso el título también de cuestiones de migración textual que puse para este paper. Renate Brosch, argumenta que las novelas cosmopolitas, porque yo calificaría esta novela como cosmopolita, están todavía en proceso, dado la dificultad de escribir fuera del lenguaje patriarcal. De Kretzer dibuja con esta novela una novela cosmopolita donde existe una convivencia planetaria rizomática. A lo banyan tree. Les cuenta ese banyan tree con diferentes raíces también diagonales, ¿vale? Que al final el propio tronco y las raíces se asemejan. Entonces esta es la imagen que yo tengo cuando estoy leyendo esta novela, ¿no? Que se va rompiendo ese núcleo de pertenencia. Se trata entonces de una novela, y con esto concluyo, que cuestiona y que redefine el significado no ya de ser australiano, sino el significado de ser. Una novela que os recomiendo por eso, que tiene muchas críticas porque no tiene ese hilo argumental que como lectoras y lectores a veces buscamos, pero que es una novela que va a plantear muchísimos temas para eso, cuestionarse el ser y para darte una visión utópica de esa segunda, tercera generación, ¿vale? Que no intenta estar en este in-between, va muchísimo más allá del in-between, que es con lo que os digo, lo que estoy intentando buscar, por lo que soy receptiva a posibles sugerencias de lecturas que me aconsejéis para poder proseguir con esa línea de investigación. Bueno, espero haberos animado a leer la novela. Luego me imagino que las preguntas serán después, ¿no? Vale, pues gracias.